Tenemos a continuación el profesor también titular de la Universidad de León, Enrique Garzón, muy vinculado al Instituto de Investigación de la Viña y el Vino de dicha universidad. Va a entrar, volvemos otra vez a seguir entrando en los suelos, pero esta vez para buscar el equilibrio nutricional del viñedo y su relación con la calidad del vino. Él dice que el clima, el suelo y la planta son inamovibles, pero de su manejo, de los fertilizantes y de algunas prácticas culturales dependerá la calidad final del vino y su componente nutricional. No sé si lo he dicho bien, profesor, pero bien. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, tenemos cuarto hora, 20 minutos ahora, vamos muy bien, hasta las 4 de la tarde vamos a estar aquí. El profesor Enrique tiene hasta las 4 de la tarde para intervenir, no hay ningún problema. Os hago un pequeño apunte, por si acaso luego lo olvidamos, que me lo han advertido en 2 ocasiones a lo largo de la mañana. En el momento que termine la comida hay que sacar los vehículos del aparcamiento del campus, porque de lo contrario luego ya no vais a poder sacarlos. ¿De acuerdo? Profesor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Enólogos, muchas gracias a todos ustedes. Begoña, muchas gracias. Desde luego, como ingeniero agrónomo y como profesor de suelos, para mí es un verdadero placer oír hablar a enólogos y microbiólogos del suelo, que es donde yo siempre he dicho que se debe comenzar a hacer un buen vino, ¿no? Con lo cual creo que es un verdadero placer estar en este momento, sobre todo cuando el suelo siempre ha sido un gran olvidado. Apoyándome en lo que decía Pascal hace un momento, estoy totalmente de acuerdo que los grandes vinos o el terroir, de alguna manera, se basa fundamentalmente en 4 factores: clima, suelo y planta. Pero esos 3 son inamovibles a día de hoy. El clima es el que tenemos, el suelo es el que tenemos y la planta es la que por una razón u otra debemos de elegir y utilizar para la obtención de esos grandes vinos. Por lo tanto, de alguna manera, solo y exclusivamente nos queda un pilar para o estropear un vino o hacer un gran vino o simplemente un buen vinagrillo, ¿no? Que sería el manejo. Lo que vamos a manejar realmente son los 3 pilares. Los 3 pilares anteriores. Vamos a manejar parámetros del clima, parámetros del suelo y de acuerdo a los parámetros de los portainjertos. Evidentemente, lo primero que tenemos que pensar siempre es que siempre que se habla de fertilización, no estamos fertilizando el suelo, no estamos fertilizando la planta en general, sino que estamos dándole esos nutrientes que necesita el portainjertos para que después los traduzca y los lleve dentro de la planta hacia la valla, donde nosotros tengamos al final esa concentración que nos va a permitir hacer los vinos que deseamos. No voy a hablar de los suelos de alguna manera, porque ya Pascal ha hecho un gran avance al respecto de cómo son los suelos, pero sí que me gustaría matizar algunas cosas, ¿no? Cuando se habla de la rizosfera, muchas de las veces decimos, o mi pregunta siempre es, la rizosfera de la parte del sistema radicular superficial, de la rizosfera de la parte del sistema radicular que se encuentra en el centro, o, dependiendo del tipo de suelos, a esa rizosfera que puede llegar a 3 o 4 metros de profundidad, dependiendo del tipo de suelos en el que nosotros nos encontremos. Aquí tenemos 3 suelos diferentes, cada uno con sus horizontes, cada uno con sus características físico-químicas, biológicas, de alguna manera que van a definir esos parámetros que van a dar lugar a esos tipos de suelo y que, de acuerdo a ello, nosotros tendremos que manejar para obtener cosecha. Cuando yo veo esto, de alguna manera, es cuando me pregunto, digo, ¿aquí realmente esto es un suelo? Aquí estamos viendo cómo se forma un suelo, pero cómo se forma un suelo que no existía, ¿de acuerdo? Aquí teníamos solo y exclusivamente la materia orgánica encima de la roca madre, pero hoy en día tenemos tecnología suficiente como para hacer muchas cosas, entre ellas, por supuesto, es la de formar un suelo, para lo cual se utilizan máquinas que tienen 1,5 metros de profundidad, con unos dedos que son móviles, que son de tuxteno y que son capaces de romper determinado tipo de roca madre, triturarla, deshacerla y de alguna manera formar un suelo para cultivar. Ese sería un suelo que luego nos permitiría obtener vinos de alta calidad. De entrada, desde luego, vinos sí que nos permite obtener, eso os lo garantizo. Llegamos a este punto donde realmente ahí tenemos
un sistema radicular que se adapta, tenemos un portainjertos que se adapta a ese tipo de suelos, o realmente hemos formado un suelo y tendríamos que buscar un portainjertos. Aquí es donde viene la decisión de qué es lo que queremos obtener. Si queremos obtener vinos, kilos, no tenemos ningún problema, podemos hacerlo en cualquier lugar. Si queremos obtener grandes vinos, lo que necesitamos es una evolución de esos suelos. Y por lo tanto debemos de tener un manejo de suelos. No olvidemos que esos suelos que acabamos de ver formando, pues tienen aproximadamente una anchura de 1,5 metros, aproximadamente, o 1 metro, y eso sí, una profundidad de 2 metros, porque hemos llegado a profundidades muy bajas, puesto que primero pasamos unos grandes rulos que también van erosionando esa roca madre, ¿no? Luego lo que hacemos es mezclarlo con compuestos orgánicos, que tendrá su propia microbiota y que de alguna manera va a dar lugar a otro tipo de problemas a la hora de manejar ese viñedo. Bueno, a grandes rasgos, y para no entretenerme mucho porque va siendo la hora de comer, sí que tenemos que decir que no solamente no todos los suelos son iguales, sino que por suerte son tremendamente diferentes. Y eso significa que su composición es total y absolutamente diferente. Tenemos que pensar que todos estos microorganismos de los que nos estaban hablando tanto Juanjo como Pascal están en el suelo, son los encargados mayoritariamente y además sobre todo los patógenos de descomponer las materias orgánicas. Pero sí que es cierto que dependiendo de la profundidad del suelo y de las características climáticas y del suelo en el que nos encontremos, vamos a estar ante una potenciación de estos microorganismos o una disminución de estos microorganismos, solo y exclusivamente con el manejo. Y cuando hablamos del manejo, no hablamos solo y exclusivamente de la utilización de herbicidas, sino el abonado es un gran manejo, sobre todo para incrementar o disminuir la carga en un momento determinado de esos microorganismos que en algún caso son patógenos. He visto en ambos casos cómo se hablaba de abonado tradicional. El abonado tradicional no es el abonado del cereal. Para el viñedo el abonado tradicional es un abonado muy específico, muy al uso de lo que nosotros queremos obtener. No estamos hablando del NPK que nosotros incorporamos o se incorpora en cualquier frutal. Estamos hablando de una planta muy sensible, aunque se adapta a todo tipo de suelos, pero que requiere o tiene unas necesidades muy específicas dependiendo del clima, dependiendo del suelo y dependiendo de la planta. No olvidemos que no todas las variedades o todos los portainjertos se comportan exactamente igual. Aquí tenemos un ejemplo claro. Estamos normalmente en la zona de Ribera del Duero o en la zona de Rioja, donde mayoritariamente estamos hablando de suelos básicos, suelos de pH 8, pH 8,5, con altas concentraciones de carbonato cálcico. Sin embargo, aquí estamos con suelos de pH 4, 4,5, con alta concentración de aluminio, y ese aluminio iónico es altamente fitotóxico para todos esos microorganismos que en un momento determinado son patógenos. De hecho, hay algunos insecticidas que llevan aluminio, precisamente para disminuir la carga de determinado tipo de hongos. Aquí tenemos otro tipo de hongos en la zona de León y en la zona del Bierzo, también con sus características de suelo específicas, en la zona de Rioja. Aquí tenemos las de la zona de Ribera, donde hemos hecho estudios de grandes pagos, de vinos que de alguna manera, o de zonas vitivinícolas, son tremendamente interesantes por las características enológicas que tienen esas bodegas, y donde hemos hecho unos estudios de suelos y del manejo de esos suelos y qué son las características que confieren esos suelos y ese manejo a esos grandes vinos, ¿de acuerdo? Hemos decidido un gran número, de hecho ha dado lugar a una tesis doctoral que fue la de José Carlos Álvarez, y que de alguna manera definía precisamente lo que ocurría en esos suelos. Normalmente todos los estudios que hemos visto hasta ahora deberían ser anteriores a la plantación, pero por desgracia casi siempre lo que ocurre es que son posteriores a la plantación. Sobre todo porque normalmente las bodegas solo estudian el suelo cuando tienen realmente un problema, no para decidir si ese es el mejor suelo, si ese suelo lo voy a poder manejar y qué es lo que voy a querer obtener, sino que simplemente lo que hacen es: este es el suelo que tengo, pongo la planta y después tengo el problema. Cuando tengo el problema, automáticamente se recuerda decir, vamos a estudiar el suelo, no siendo que ese sea un problema debido al suelo. Bueno, lo que suele ocurrir casi siempre, es decir, en laboratorios, en productos enológicos, las bodegas se gastan muchísimo dinero, pero luego en lo que es la parte vitícola, la parte de la planta, la parte del suelo, pues bueno, el mínimo imprescindible.
sobre todo si hablamos de hacer estudios en profundidad al respecto, de hacer calicatas de suelo, comprobar lo que tenemos en profundidad y recordando siempre que vamos a tener una planta de vid durante 50 años, 60 años, 70 años, bueno, no sabemos, hoy en día se mueren antes, pero nos encontramos en algunas zonas de España con plantas muy viejas. Todo esto siempre va asociado, yo siempre digo lo mismo, es tremendamente interesante comprobar cómo nosotros nos preocupamos de nuestra salud. Todos los años vamos al médico, sobre todo los que ya somos un poco mayores, para que nos hagan una analítica y comprobar que tenemos los triglicéridos altos, como es normal, el colesterol también y el azúcar, ahí andamos. Sin embargo, somos incapaces de tener en cuenta que debemos de hacer analíticas de forma sistemática para que tengamos un equilibrio nutricional en el suelo. Es decir, el equilibrio tiene que estar en el suelo para que la planta, debido a esos potenciales de oxidación-reducción que tiene en su sistema radicular, sean capaces de absorber los nutrientes que necesitan. Es decir, los nutrientes están en el suelo. Lo único que tenemos es que facilitar que estén a disposición. ¿Cómo? Con el manejo, pero con el conocimiento, saber qué suelos tenemos y qué características tenemos. Aquí tenemos un cuadro que resume un poco las características de los suelos vitivinícolas. La zona del norte de España con suelos ácidos o extremadamente ácidos y el resto son suelos de pH básico, la zona de Valencia, la zona de Rioja o la zona de Ribera, no todo, lógicamente, pero sí que mayoritariamente es lo que hay. Por lo tanto, digamos que eso es lo que hace que se utilicen en unos sitios unos portainjertos y en otros sitios otros, adaptándose no solamente a eso, sino a las condiciones climáticas y, por lo tanto, nutricionales del suelo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos a diferentes valores de pH, si el suelo es normal, y cómo conseguir que la planta absorba esos nutrientes si de alguna manera los tiene? Y si no, desde luego lo que hay que hacer es que los tengan, que estén disponibles a esos rangos en los que la planta vive. Es decir, no vamos a poder modificar los rangos, son los que son. Y las concentraciones, lo único que tenemos que hacer es conseguirlas. Pero no olvidemos una cosa, que debido a las condiciones climáticas está todo cambiando, incluso en la concentración o en la disponibilidad de los nutrientes. Y de eso dependen los sistemas radiculares. Fijaros en la imagen de la izquierda, es una planta de vid de un suelo extremadamente ácido, sin sistema radicular secundario. Está totalmente muerto el sistema radicular secundario. ¿Por qué? Pues porque a condiciones de pH 4,5 la concentración de aluminio iónico provoca la muerte del sistema radicular secundario. Por lo tanto, la planta se está medio nutriendo, no se nutre continuamente. Sin embargo, a la derecha tenemos una planta de vid, de alguna manera con un pH neutro y por lo tanto con una concentración de nutrientes adecuada, donde hay un desarrollo del sistema radicular secundario tremendamente importante, ¿no? Normalmente, cuando vemos un pH de estas características de acidez extrema, lo que vemos es una pérdida de material vegetal. Esa pérdida de material vegetal, el 80% de las veces, se dice, bueno, es que la planta se está autorregulando, que es que la planta es muy lista, ¿no? Y entonces se autorregula. No. Lo que se está muriendo es las hojas adultas y de alguna manera lo que está es cayéndose, de tal manera que lo que nos queda ahí son los racimos expuestos y por lo tanto son los racimos que al final se van a estropear por la intensidad de la radiación solar, ¿no? Y de alguna manera lo que ocurre también es que a esos valores de pH extremadamente ácidos lo que tenemos es una falta de calcio que provoca que no se puedan formar los racimos. Por lo tanto, las uvas que nosotros vamos a tener van a tener un problema de color cuando se haga vino de esas uvas, ¿no? De alguna manera, si no tenemos un equilibrio, si no buscamos ese equilibrio, al final lo que vamos a tener es una producción escasa, de mala calidad y que nunca va a dar lugar a la obtención de un gran vino. Hemos visto antes en la imagen de Pascal una deficiencia de potasio. De alguna manera eso es bastante habitual en algunas zonas. En otras, como es en la zona de Ribera, lo que nos encontramos es rara vez con esa deficiencia porque tenemos suelos tremendamente ricos en potasio. Y sobre todo son ricos en potasio porque de alguna manera se ha llevado siempre una viticultura o una fertilización muy al uso de la zona y con compuestos muy específicos que dan lugar a que tengamos altos contenidos de potasio. Pero antes de llegar a eso, repetir lo mismo, es decir, ¿dónde se empieza a fertilizar la viña? La viña se fertiliza inicialmente cuando se realiza el injerto, en los viveros.
hacemos un injerto, se decide que se hace un injerto en omega, eso se lleva al campo. No olvidemos que si normalmente aquí tenemos 2.700 plantas, 2.800 o en algunas zonas 3.000 plantas por hectárea, aquí tenemos 180.000 plantas por hectárea. Tenemos que fertilizar 180.000 plantas por hectárea. Con lo cual significa que, aunque el suelo sea el que es, la fertilización tiene que ser al uso de 180.000 plantas por hectárea. Con lo cual, digamos que tenemos una sobrefertilización para que tengamos unas plantas de acuerdo a lo que la bodega quiere, que es una planta bien formada, bien desarrollada, con un buen sistema radicular, para que luego no haya fallos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estamos pasando de una planta que se ha sobrefertilizado para que nosotros tengamos la planta que nosotros queremos luego plantar, y de alguna manera luego lo que queremos es que la fertilización sea mínima para que al final lo que nos dé es un producto de calidad, pero que al mismo tiempo se desarrolle el sistema radicular. Es decir, es un poco la contradicción de las plantas que, como diría un viverista, se crían en el vivero, sean buenas, gordas, como el sistema radicular, y luego las pasemos a un sitio donde el suelo sea pobre, tremendamente pobres, que además le hemos hecho a ese suelo todo lo que se nos ha ocurrido y más, como puede ser subsolado, volteado, coger el horizonte B, ponerlo encima del horizonte A, porque hemos decidido que como el sistema radicular va a estar en el horizonte A, pues automáticamente tengo que enterrar el horizonte A. Es decir, hacemos todas esas barbaridades que en un momento determinado pensamos que son las adecuadas, aunque sean un error, ¿no? Y luego fertilizamos y queremos que no haya problemas nutricionales y queremos que no haya patologías. Pero lógicamente eso va muy asociado al manejo, va muy asociado a la fertilización que nosotros realicemos. Voy rápido porque yo sé que hay que ir a comer. De alguna manera, luego se hace la plantación. Como veis, viene de un suelo tremendamente rico, donde no hay apenas competencia por malas hierbas. Lo traemos a un suelo donde ya empezará a haber problemas nutricionales, porque primero es tremendamente pobre con respecto al suelo del que viene, y después que tendrá una competencia con las malas hierbas que en su momento, de alguna manera, pues vayan apareciendo. Bueno, si hacemos dos grandes grupos, tenemos unos suelos que pueden ser ácidos o tremendamente ácidos, que lo que hay que hacer es que corregirlo, porque esa acidez lo que provoca es la muerte de la planta y nosotros tenemos que evitarlo sí o sí. Para lo cual tenemos que utilizar aquellos medios que en agronomía tenemos, que se pueden aplicar a cientos de hectáreas y que de alguna manera sean rentables. Porque yo siempre digo una cosa, es decir, los agrónomos somos un poco así, es decir, la pela es la pela. Con lo cual debemos de recomendarle siempre al viticultor o a la bodega cuál es el mejor remedio para corregir el problema que en ese momento tiene. En el caso de los suelos ácidos tenemos que ir a la utilización, siempre que sea posible, de la mejora del suelo mediante métodos de encalado, para provocar, por un lado, el desplazamiento de ese aluminio en su forma iónica a una forma hidroxidada, que deje de ser un problema para el sistema radicular, y al mismo tiempo el enriquecimiento que necesita ese suelo, porque en los suelos ácidos no hay calcio ni magnesio, con lo cual evidentemente tenemos que incorporárselo. No hay ninguna otra forma. Si el suelo no lo tiene, la planta tampoco, por lo tanto la uva tampoco, y el vino tendrá una deficiencia en calcio y por lo tanto un problema de color, entre otras muchas cosas. ¿Cómo o qué es lo que ocurre en estos suelos? Bueno, incorporamos el carbonato cálcico al suelo. El carbonato cálcico satura la solución del suelo, satura el complejo arcillo-húmico lentamente, porque inicialmente en un 99% es insoluble, necesita las reacciones ácidas que en un momento tenemos en esos suelos de acidez, y además cuando el sistema radicular excreta la planta de vid ácido, de alguna manera provoca precisamente que haya una solubilización y por lo tanto una neutralización de ese aluminio y de esos protones. Debemos de buscar cuáles son las necesidades. Hay algo que todos ya tenemos muy claro, y es que muchos de los estudios que se realizan en otros países no se adecúan, no se adaptan a nuestra zona de cultivo, que somos nosotros los que tenemos que mirar por nuestro tempranillo, por nuestras variedades, y hacer los estudios al uso en cada zona, y teniendo en cuenta que una bodega puede tener 10 tipos de suelos diferentes y que cada uno de ellos, si puede, debería de manejarlo de forma diferente, porque al final lo que tendrá es un vino de cada una de esas parcelas y luego hará con él lo que quiera, pero obtendrá vinos diferentes.
Debemos de conocer las características precisamente de los nutrientes que hay en el material vegetal, tanto en limbos como en peciolos. Hemos visto que muchos de los estudios se hacen en limbos, pero debemos de recordar siempre que los peciolos son los que nos dan la información al respecto de los metales de alto peso molecular. Al mismo tiempo, nosotros hemos hecho estudios para comprobar cuál es el mejor momento de la poda, ya que, aunque no tengamos hojas, existe una retroacción de los nutrientes de las partes distales de los sarmientos a las partes basales. Por eso, inicialmente, cuando brota un viñedo, no manifiesta nunca una deficiencia, porque esos elementos, esos nutrientes, los tiene lo que es en la cepa, ¿de acuerdo? Dependiendo siempre de la edad de la planta. Cuando hablamos de abonado convencional, en este caso hablamos de abonado orgánico. El abonado orgánico más utilizado en la zona ribera hace referencia al de ovino, y además al de ovino de 2-3 años, como mínimo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando nosotros incorporamos eso debemos de saber qué es lo que estamos incorporando a nuestros suelos. Antiguamente teníamos mucha cantidad de estiércol para utilizar. A día de hoy cada vez hay menos y cada vez más problemático, porque en muchos de los casos no conocemos ni de dónde proviene ni qué características tiene. Nosotros hicimos un estudio en su momento comparando todos los compuestos orgánicos. Lógicamente, en La Mancha se pelean por la gallinaza, aquí no queremos ni oír hablar de ella. Aquí nos peleamos solo exclusivamente por el ovino, pero si nos vamos a Galicia nos encontramos con el vacuno, con el caballar, y de alguna manera vemos la composición que tienen cada uno de ellos. Hay algo que normalmente no hacemos nunca. Hablamos de muchas cosas, pero nunca comprobamos la cantidad de metales pesados que puede tener en un momento determinado un estiércol. Pero ojo, cuidado, porque se nos vende de todo. Y lo que hacemos muchas de las veces es comprar solo y exclusivamente por precio. Lo que no vale para otras cosas vale para la agricultura y, por lo tanto, vale para la viticultura. Todos los subproductos son tremendamente interesantes y muy buenos para utilizarlos en la agricultura. Pero cuando hablamos con los vendedores de abonos y les preguntamos cuál es la composición, la mayor parte de las veces nos podemos encontrar con que puede llevar lodos de depuradora, puede llevar harinas cárnicas, puede llevar lo que se nos ocurra. Y eso, de alguna manera, nosotros no lo miramos a la hora de incorporarlo en el viñedo. Y no olvidemos que algo que incorporamos en un momento determinado puede estar ahí durante muchísimos años y contaminando absolutamente todo. ¿De acuerdo? Siempre la parte de conocimiento es tremendamente interesante. Y luego, hablar de nutrientes es hablar de la relación que hay entre nutrientes, que hay en lo que llamamos en las familias, que siempre hay cuñados, ¿no? Entonces, digamos que siempre hay antagonismos, sinergismos y bloqueos. Es decir, no solamente tiene que haber un nutriente, sino que ese nutriente tiene que estar a disposición. Si cogemos dos de los elementos más abundantes, como el sílice y el calcio, de alguna manera lo que nos encontramos es una gran relación que hay entre ellos y entre todos los nutrientes que a día de hoy se consideran indispensables para la vid. Ojo, a día de hoy el yodo, que es indispensable, no se sabe muy bien para qué se usa. Se sabe que en el tomate es tremendamente interesante para la maduración, pero en la vid la investigación todavía no ha llegado. Fijaros, esos serían sinergismos, es decir, es la relación entre hermanos, pero cuando llegan los cuñados es cuando empieza a haber un problema ya, ¿no? Y es lo que llamamos, es decir, no nos llevamos bien, hay un antagonismo o un bloqueo, dependiendo de la cantidad que tengamos. Y eso es lo que genera que muchas de las veces en un suelo tengamos problemas nutricionales y que estos no se consiguen arreglar solo y exclusivamente con la incorporación. Y aquí tenemos los nuevos abonos que estamos encontrando hoy en día, ¿no? Hoy en día encontramos ya carbonatos cálcicos granulados, mezclados con otros compuestos que en un momento determinado son interesantes para una zona en concreto y para una nutrición en concreto. Las materias orgánicas que se preconizan ahora y que se utilizan bastante por la zona de Ribera del Duero, como son las leonarditas, mezcladas con sulfatos ferrosos precisamente para que tengamos un pH más ácido en el entorno del sistema radicular y tengamos una concentración de hierro mucho más alta, de hierro 2, que es el nutriente que las plantas de vid necesitan para evitar la closis férrica, sobre todo si nos hemos equivocado de portainjertos y hemos utilizado un portainjertos que no resiste esa cantidad de carbonato cálcico, esa cantidad de caliza activa, ¿no? Al mismo tiempo, cómo se comporta o cómo funciona ese carbonato cálcico son ensayos que se hacen continuamente. Nosotros desde el Instituto llevamos muchos años
hablando más de la utilización de este tipo de materias orgánicas que la utilización de los estiércoles. Se mezclan las leonarditas, se mezclan las turbas mezcladas con otro tipo de compuestos, precisamente para que en el entorno del sistema radicular tengan los elementos en su forma asimilable y de alguna manera alterar la rizosfera todo lo que podemos para de esa manera que las plantas absorban no solamente el hierro que se incorpora, sino el manganeso que también va asociado, o el molibdeno o cualquier otro elemento. ¿De acuerdo? Hoy en día también nos encontramos con que hay una mezcla de subproductos. Aquí tenemos en un momento determinado un ensayo que nosotros hicimos en el que había una mezcla de harinas cárnicas mezcladas con restos vegetales para su utilización en la restauración o en la regeneración de suelos que de alguna manera estaban bastante estropeados. Y nada más, muchas gracias.